Y la temperatura que no cesa de subir es en Latinoamérica en general, pero en Chile en particular, todos los ojos se posan allí porque 18 muertos. Ya se ha cobrado la situación en Chile, las manifestaciones, el pueblo que dijo basta a las medidas del presidente Piñera, que ha hecho como una revisión, ha pedido disculpas incluso públicamente, ha anunciado un paquete de medidas antenoche, pero no fue lo suficiente porque no han dejado de cesar los saqueos, por ejemplo, en Chile. Así es, del estamos en guerra a, bueno, ir retrocediendo en lo que dijo. Vamos a saludar a Andrés Lalane, que está en Santiago. Andrés, te pregunto, ¿en qué comuna de Santiago nos estás recibiendo? Buen mediodía y gracias por tu tiempo. Hola, Andrés. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy en Las Condes. Muy bien. ¿Cerca de escuela militar, por ahí más o menos? Más cercano a Providencia, pero a unos 2 kilómetros de escuela militar. Bueno, ahí en uno de los lugares que ha sido emblemático en Las Condes, la estación Escuela Militar de Metro, donde bueno, se pronunció Claro. con más recorrido allí, Avenida Poquindo, que es un lugar precioso realmente que tiene Santiago. Bueno, Andrés, ¿qué panorama y qué nos podés comentar de cómo está la situación hoy? Bueno, hoy día hasta el momento está un poco más calmado, un poco más normalizado que los días anteriores. Anoche el toque de queda fue de menos horas que las noches anteriores, fue desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, si no me equivoco, 4 o 5 de la mañana. Y si bien hubo algunos saqueos en lugares puntuales, unos incendios en los supermercados, igual se sintió un poco más tranquilo que lo que venía haciendo las últimas 5 o 6 noches, de que era prácticamente una locura todas las noches, sirenas todo el día, barricadas, enfrentamientos. Ahora ya está un poquito más tranquilo, pero siempre ha sido más cerca de las 6 de la tarde que empiezan ya más los problemas. Ujú. Tiempo pasado siempre algunos nombres como Camila Vallejo, Jojo Jackson, hoy parlamentarios allí en Valparaíso, jóvenes que mantuvieron hace un par de años una protesta muy interesante, ¿no? Esto de bueno, los derechos para los estudiantes y demás. En este caso no hay un interlocutor directo en términos de quién es la protesta o a quién hablar, si bien la CUT, la Central Única de Trabajadores, un poco que va aunando posiciones, pero cómo es un poco este panorama, ¿no? De que en definitiva es la sociedad toda en su generalidad, ¿no? Sin alguien que sea la voz cantante, ¿no? Sí, bueno, eso por un lado que ha hecho más difícil que el gobierno pueda como controlar un poco este descontento porque no tiene ningún líder claro, pero por otro lado también todo este malestar social es bien transversal a todos los políticos, a todos Ujú. los partidos, a todos los grupos. Entonces, por mucho que la CUT o Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson estén tomando ciertas banderas, la sensación general es de que la gente está aburrida de todos los políticos, Ujú. de todos los partidos. Claro. Reclaman por 30 años de injusticia y en 30 años que hubo gobiernos de todos los colores. Entonces, es como contra todo el sistema, en el fondo. Ujú. Recuerdo que en 2015, cuando fue la Copa América, que bueno, viajé a cubrir el evento, cuestiones laborales, de repente escuché y conocí caso Cabal, Corpesca, Farmacia, todas cuestiones de corrupción, de colusión que en ese momento salían a la luz. Sokimich, la empresa de químicos y minerales de las más importantes del mundo, involucrado. Mucha cuestión de apariencia, de que se quería ocultar en función de decir, bueno, somos un país serio y en Latinoamérica casi que ejemplo. Bueno, todo esto que sale a la luz y que se va destapando. Un poco por ahí podemos explicar estos 30 años de democracia para Chile, viviendo hoy esta crisis, digamos, institucional. Sí, yo creo que el mayor descontento de la gente es que siente que hay mucho perdonazo a los delitos de repente de corrupción de los grandes empresarios, de los grandes grupos. No sé, cuando han descubierto estas colusiones, los Ujú. castigos son menores, en cambio el pueblo, la gente común es la que siempre termina pagando los platos rotos, a las que le suben las cuentas, a las que tienen malos sueldos y más gastos. En el fondo ese tipo de, como esa sensación de desigualdad en el trato y en el diario vivir al final de toda la gente. Ujú. Que los empresarios al parecer siempre la sacan limpio y nunca terminan ellos pagando sus errores ni pagando lo que correspondería en impuestos o sea, o pagar un poco más por
por el nivel de vida que tienen en relación al resto de la gente. Sí, decís de 30 años y no es un número en vano porque son 30 años de democracia en Chile. De hecho, hace poco fue el plebiscito, si no me equivoco, los 30 años del sí o el no, que era de la continuidad o no de Augusto Pinochet y su dictadura como presidentes. Aquí hay una cuestión que es bueno conocerla porque creo que tiene que ver un contexto histórico. Cuando Pinochet deja el poder, que lo deja cuando él quiere, que termina siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas todavía, después senador vitalicio, que si no se iba a Gran Bretaña para su operación, nunca hubiese sido juzgado ni condenado porque Baltasar Garzón lo estaba buscando incansablemente. La Constitución es la Constitución de la dictadura, la que sigue estando al día de hoy. Digo, cuántas cosas que no han podido cerrar del todo, ¿no? De aquel tiempo, desde Patricio Aylwin aquí, ¿no? Sí, o sea, la Constitución es algo que está, bueno, muy en una de las solicitudes de la gente ahora es cambiar 100% la Constitución, porque si bien el año 2000 se hicieron cambios grandes en la Constitución y ahora tiene la firma de Ricardo Lagos, que era el presidente de 6 minutos, en lo que es como no sé, la madre de la Constitución sigue siendo la de Pinochet, que se firmó durante la dictadura, o el gobierno de Pinochet, como quieran llamarlo. Sigue siendo esa la gran Constitución. Todos los cambios después han sido cambios más que nada menores, algunos más grandes que otros, pero en esencia sigue siendo la misma de esos años. Andrés, ¿cuál fue el paquete de medidas que anunció Piñera y por qué no basta? ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué el pueblo continúa manifestándose? Bueno, Piñera, entre las cosas que anunció hace un par de días, está el aumento del salario mínimo, que subió de 303.000, si no me equivoco, a 350.000 pesos chilenos. Anunció también un subsidio como a los remedios de farmacia para toda la gente. Anunció un aumento en las pensiones para los jubilados de un 20%. También anunció un proyecto congeló el precio del metro, que es lo que cuando se aumentó el precio del metro fue lo que comenzó con las manifestaciones. También anunció congelar una alza que habían anunciado en las tarifas de electricidad, entre otras cosas, pero yo creo que la gente sigue manifestándose y todo básicamente porque siente que a pesar de esto sigue la desigualdad porque no hubo ningún anuncio concreto de que la gente con mayores ingresos o los grandes inversionistas o los grandes grupos económicos vayan a pagar más impuestos o les vaya a tocar a ellos el bolsillo en algún sentido las medidas. Al final sigue siendo como anunciaron un montón de medidas positivas, pero que las va a terminar pagando el Estado. Entonces la gente sigue considerando que no hay igualdad, sino que el Estado se va a poner con la plata para todos, pero los ricos van a seguir siendo más ricos y los pobres van a seguir viviendo de lo que el Estado les puede dar. Claro, y en ese sentido, ¿cuál es la expectativa del ciudadano de a pie, con quien te cruzás ahí, o en Las Condes, o en lo que vos absorbas, ¿no?, la realidad social de Chile hoy? ¿Qué expectativa? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Esto tiene proyección de sostenimiento, esta medida, este país, Santiago convulsionado y todos mirando a ver qué va a hacer Chile? Sí, yo creo que en este minuto hay varias opiniones que se cruzan un poco de la gente común. Por un lado están los que salen a manifestarse todos los días, que la gran mayoría lo hace pacíficamente, pero nunca faltan los desadaptados que empiezan a romper negocios. Ayer saquearon un hotel lleno de turistas. Por otro lado está la gente de esfuerzo, de trabajo, que es la gente que en el fondo más necesita estas medidas, pero no quiere que sigan las manifestaciones porque le han saqueado todos sus comercios, sus locales, no pueden trabajar, no tienen mercadería. Entonces como que ahí se enfrentan un poco las posturas de los dos, porque la gente quiere cambios, pero tampoco puede seguir con este país casi, no completamente, pero muy paralizado en algunas cosas que la gente no tiene para seguir viviendo sin trabajar, sin abrir sus negocios. No sé, está lleno de negocios muy chiquititos que llegan una semana con los vidrios rotos, sin mercadería. O sea,
como que está un poco entre la angustia de la gente, la ansiedad por saber qué va a pasar. Yo creo que aquí lo que va a tener que hacer el gobierno es dar una señal y, no sé, hay mucho descontento con algunos ministros, entonces puede por ahí hacer un cambio de gabinete para que la gente como que baje un poco el nivel de manifestaciones, como para tranquilizar un poco y comenzar ya a dialogar por las medidas concretas que se necesitan. Claro. Andrés, finalmente y brevemente, ya estamos por terminar nuestro programa, para ir al caso concreto y un ejemplo. Aquí en nuestra ciudad, estudiar en nuestra Universidad Nacional te sale prácticamente una cifra irrisoria en términos de alguna contribución menor, pero en definitiva es una educación gratuita y de muy buen nivel. Estudiar en Santiago, no sé, sea la Católica, la de Chile, la Diego Portales o tantas otras, ¿cuánto sale, cuánto cuesta y cómo es esto del crédito que el Estado da para el estudiante después, bueno, por supuesto, ir devolviéndolo de a poquito en tus estudios? A ver, yo creo que varía bastante de una universidad a otra y entre cada una de las carreras que eligen, pero en promedio yo creo que el año a un estudiante le cuesta unos 8.000, 9.000 dólares americanos. El año. Hay un crédito que se llama CAE, Crédito con Aval del Estado, que en el fondo el Estado le presta la plata a los estudiantes para poder estudiar y después cuando empieza a trabajar mes a mes tiene que ir devolviendo la plata el estudiante. Pero hay casos de alumnos o sea, gente que ya tiene 30 años, 35 años, está trabajando hace 10 años y sigue pagando y le quedan 40 cuotas por pagar y va a seguir pagando hasta los 40 años, entonces es como, o sea, toda esa gente lo siente como un robo, de que los bancos que le prestaban la plata, al final se están haciendo ricos a costa del esfuerzo de ellos que estudiaron pidiendo un crédito, después tienen que trabajar 20 años en los cuales les van a sacar una parte del sueldo para pagar ese crédito. Andrés, el estallido y todo lo que se ve, recibimos las imágenes permanentemente, ¿es solo en Santiago o hay en otras ciudades también réplicas de lo que está pasando en la capital? No, al principio partió en Santiago los primeros días, pero ya el viernes sábado se empezaron a sumar ciudades y hubo un minuto, que no sé si fue el domingo, el lunes, que hubo 14 ciudades con toque de queda porque había manifestaciones violentas, habían desmanes en muchos lados, en la carretera, no sé, quemaron empresas en muchos puntos de Chile, negocios, restaurantes, comercio, de todo. Y ahora yo creo que los principales focos están, bueno, en Santiago, en Concepción, en Valparaíso y Puerto Montt, Valdivia, por ahí, pero menores. Pero Santiago, Concepción y Valparaíso sin duda los más grandes. Hasta ahora la cifra oficial son 18 muertos, lamentablemente, sí, ¿no? Esa es la última cifra que tenemos. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. Todo el deseo y el apoyo desde aquí, como se pueda. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre con nuestros hermanos chilenos. Muchas gracias por este pantallazo que nos ayudaste a dar en Punta la M. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, que estén bien, saludos. Bueno, allí el testimonio, esto, ¿no? 8.000, 9.000 dólares americanos, estadounidenses, estudiar por año. Imagínense lo que significa en términos monetarios, ¿no? ¿Cómo junta un estudiante que no tiene, que no puede? De ahí la valoración de nuestra educación pública, claro, ¿no? Y de tantas cosas y se todo lo que para se toda da. la vida. Para toda la vida y lo que dice, los bancos por los intereses y demás son los que terminan después ganando los grandes empresarios. Ahí está la gran brecha. Y como es la educación, es la salud y tantas otras cuestiones, el fondo de pensión, lo que es el ANSES, digamos, por mencionar algún punto comparativo, bueno, es tremendo, porque bien nos decían ayer, Chile no es un país que tiene hambre. Estas protestas no es porque la gente está muriéndose de hambre, entre comillas, y pasa lo que pasa acá de que no se puede llenar una olla. No, la gente se cansó. Por eso el hashtag Chile dice basta, basta de estos tiempos donde los que son más ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres y las clases populares son las más golpeadas. Por eso en todo el país, Punta Arenas viene el extremo sur, en la región de Magallanes, que la última
pegadito Ushuaia, un poco más arriba, no tenía toque de queda, si tenía estado de emergencia. Valdivia, Puerto Montt, como lo decía recién Andrés, Valparaíso, que es la más reaccionaria de todas, porque Valparaíso es el puerto más grande de Chile, porque ahí está el sector bien popular y la que más sufre. Concepción, segunda ciudad del país, Santiago, hasta Arica, Iquique, Tacna, arriba. La verdad que es muy complejo el panorama. Bueno, un pantallazo, como decíamos, en Punta La M con lo que está ocurriendo y pendientes con lo que sigue ocurriendo, porque como lo decía nuestro periodista recién allí en Chile, nuestro compañero, nuestro colega Andrés Lalane, continúan los saqueos hasta el día de hoy. Seguiremos de cerca.